Gracias por estar con nosotros, bienvenidos a Decisión 2021. Bueno, pues ya 7 días después de la jornada electoral, realmente estamos como en este análisis, ¿no? Después de lo que fue pues este proceso democrático. Y saludo a nuestros invitados en esta casa, en esta mesa. Antonio Rocha Pedrajo, a quien saludo con mucho gusto, amigo de casa. Antonio, qué gusto saludarte. Gracias, pues como siempre agradecido por la invitación y el privilegio de platicar con ustedes dos y con la teleaudiencia, ya una vez que las aguas están más calmadas. Qué rico, yo esperaba este momento para platicarlo. Platicamos mucho antes del proceso electoral, había ciertos diagnósticos, pero bueno, ahora ya, como dice el abuelo, a toro pasado. Y bueno, Adolfo Manríquez Macías, él es director de Polémica, el portal de la agencia de noticias Polémica Guanajuato y Polémica Querétaro, un gran amigo también de casa de esta televisora y bueno, conoces perfectamente la región frontera con Querétaro. Te saludo acá también. ¿Cómo estás, Adolfo? Jorge, muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación a este análisis, ¿no? Ya como dices, terminando ya la elección. Un placer también estar con gente que conoce de esto de la política. A ver qué aprendemos el día de hoy. De ustedes dos, Toño Rocha, muchas gracias. Y ahora sí, un análisis interesante sobre todo lo que sucedió en este comicio electoral, que me parece que fue tranquilo, ¿no? Y si fuera una película, ¿qué título le pondrías, Toño, a este proceso electoral? Sí, a ver, ¿qué opinas? Fíjate, es una buena pregunta. ¿Cómo le llamaría si fuera una película? A las elecciones electorales. Mucho ruido y las nueces de siempre. No, pues, me gusta. Sí, o sea, es decir, ruido, ahí... Sí, claro. Y las nueces de siempre. Me gusta. Tú, Adolfo, ¿qué nombre le pondrías? Pudo, pero no quiso, por el tema de Morena. Pudo, pero no quiso. O quiso, pero no pudo, ¿no? O quiso, pero no pudo. Se puede, Sí, es cualquiera de las dos ahí de... Ahí la orden del factor no altera el producto. Oye, ¿no? como dirán Salinas, política, ficción, ¿no? Sí, claro, Exacto. sí. Ese es todo un tema, lo que pasó con López Obrador, esa intención. Pero bueno, mucha gente dice, creemos que gana democracia, pero vamos a ir poco a poco. Capítulo Corredor Industrial. Toño, tu primera impresión. Mi primera impresión es, creo que a pesar de que hay un incremento en el número de votantes, ayer el IEC daba a conocer que en Guanajuato más o menos estuvo por 44% la elección, o el número de votantes con respecto al padrón electoral, me parece poco. Es decir, sí a nivel nacional hay un crecimiento al 52. 52 promedio. Pero hay que recordar que había 14 gobernaturas y las gobernaturas siempre llaman la atención. Pues ya lo vio en Querétaro, ahí donde hubo esa elección. En el corredor industrial me parece que sin sorpresas, ¿no? Es decir, de manera general, sí me sorprende el 3-1 del PAN a Morena aquí. Me sorprende... Perdón, nada más, regresando a ese momento, en León, Guanajuato, es un 3-1 de Ale Gutiérrez. Cuando tú dices el título de la película, ¿no? Mucho ruido y las nueces de siempre, se antojaba una pelea más discutida con un Ricardo Sheffield Padilla, con su escaparate nacional. ¿Cómo terminaría ese diagnóstico? Lo que más me sorprende es que el PAN haya llegado a niveles casi del 60%, o sea, es decir, a Ricardo hay que recordar que cuando fue candidato a gobernador, aunque es una elección diferente, anduvo por 90,000 votos y hoy sube 25,000 votos, le va a dar para 3 regidores a Morena, pero lo que más me llama la atención, no sé si coincidan, es que de alguna manera en León el tema es PAN, Morena, y un pequeño crecimiento de Movimiento Ciudadano gracias al candidato, no a las propuestas, ¿no? Y después la caída del Verde Ecologista, que no lo esperábamos mucho, ¿no? No, porque la caída del Verde se da en León, no a nivel estatal, donde a nivel estatal es la cuarta fuerza política y deja Movimiento Ciudadano como quinto. Aquí en León algo pasó. Algo pasó. Adolfo, tu diagnóstico, capítulo León, empezando por León. Sí, definitivamente una lectura que ya estaba, el que ganara de manera contundente. Ellos en algún análisis Acción Nacional ya tenía un triunfo de 3-1 contra Ricardo Sheffield, aunado también a la renuncia de su planilla, una serie de complicaciones, ¿no?, para Ricardo Sheffield, que creo que fue el electorado, al final de cuentas la población, le dio su voto de confianza a Acción Nacional. Creo que no sé si vino a tratar de hacer alguna estructura a Ricardo Sheffield, la cual no logra. El caso del Partido Verde Ecologista de México, bueno, también cómo logra obtener algunas alcaldías en el estado completo, que eso lo vamos a estar checando, pero creo que era algo ya muy escrito, ¿no? El tema. Pero fíjate, a mí yo lo que me parece digno de análisis es, decía Adolfo, los electores leoneses le dieron su voto de confianza al PAN.
Es que esa parte yo no la tengo tan clara. A mí me parece que muchos leoneses votan por el PAN porque era la forma más clara de demostrar tu anti-López Obradorismo. Sí, claro, es decir, o sea, no por el panismo, sino por decir quién está en contra del PAN y quién me puede dar el resultado del PAN. Sí, es decir, el tema es, yo no quiero que López Obrador siga creciendo, yo soy totalmente antimorenista, es decir, ahí... no comulgo con la 4T. No comulgo con la 4T, entonces la forma más visible en León de detener este movimiento es votar por el PAN. Porque, digo, explícame cómo puedes señalar que con una administración más o menos gris, por decirlo menos, de López Santillana, que ha estado oculto en la pandemia, pues de repente no puedes decir que fue una gran administración. O sea, que fue una gran administración o que generaría un voto sí, mayoritario. Que la administración por fue tan brillante que fue factor, tampoco se pudiera decir. Entonces me parece a mí que aquí es, y además es normal, pasó en muchas partes, es el anti-López Obradorismo le da su confianza al PAN. Una pregunta, y tú hacías referencia, a ver qué opinan. Ricardo Sheffield fue muy mesurado el día del cierre de elección, ustedes lo saben, no salió a medios, él dijo que se queda la casa de campaña vacía, y después ya ahorita resulta que sale argumentando que hay ahí un tema de presión, inclusive política y persecución política por el actual fiscal general del Estado, Samarripa. Al margen de eso, él dice algo en sus redes sociales al día siguiente, que forma es fondo. Dice, gracias porque obtuve mejor votación. ¿Cómo interpretas eso? Entonces, sí quieren a Morena, no quieren a Morena, sí quieren a Ricardo. ¿Fue factor Ricardo? Tú habías dicho de alguna manera que no había sido tan factor como él creía. A mí me parece que sí, Morena tiene un crecimiento en relación a los votos que... De hecho, Ricardo, un dato que más me sorprende, Ricardo tiene más votos que los 6 candidatos juntos a diputados locales. O sea, ese señalamiento de que Ricardo tenía muchos negativos, creo que queda de alguna manera disminuido, ¿no? Pero mi lectura es que a final de cuentas fue anti-López Obrador contra pro-López Obrador. Y los que salen pagando son el PRI y el Verde. ¿Sí? Aunque o sea, es decir, el tema verde, pero el PRI le gana al Verde finalmente. Digo, sí, una votación 7%. Pero hace 3 años los votos que había obtenido, o sea, es decir, los votos que obtuvieron el PRI y el Verde, que rondaban en el 11% hace 3 años, hoy el PRI y el Verde tienen menor votación, lo cual quiere decir que aquí en León concretamente era A contra B, X contra Y, PAN contra Morena, pro López Obrador contra anti-López Obrador. Se polarizó, eso se ve también vamos a profundizar con ciertos municipios, pero en el estado se vio igual, polarizado, o había otros detalles, por ejemplo. Yo creo que también sí se vio de alguna manera polarizado. El tema, concretamente lo que decían acerca de León, el panismo es demasiado poderoso en León. Eso hay que darnos cuenta. Sí, tiene estructura, claro. No por nada vino un Ricardo Anaya, no por nada vino una Josefina Vázquez Mota. Bueno, Marco Cortés vino a levantar la mano, claro, finalmente en el cierre de campaña o la candidata. Pero eso le suma a ellos, porque sí están debilitados. Claro. El tema de Ricardo Anaya está debilitado. ¿Quién se benefició más? Yo decía que se beneficia más Anaya, sí. Josefina, Santiago Krill, o sea que el PAN aquí. Sí, porque hay una estructura muy poderosa del Partido de Acción Nacional aquí en Guanajuato, el tema gubernamental. Digo, saliéndonos un poquito, o bueno, dentro de la misma temática, hemos tenido oportunidad de estar, caso Jalisco, caso Querétaro, donde ha existido una alternancia política, PRI, generalmente algunos otros partidos, ¿no? PRI, PAN, algunos otros que han estado. MC ahora. Lamentablemente algunos gobernadores llegan con otra óptica, otra fuerza política, y quitan varias cosas de las que ya existían. Aquí son 30 años en Guanajuato, donde si nos damos cuenta, la infraestructura gubernamental en el Estado está muy bien hecha. Que ya no hay otro bastión, o sea, Guanajuato hoy por hoy es el único bastión, es el último de los mohicanos. Querétaro, bueno, viene de haber estado Pepe Calzada Rovirosa del PRI. Ha existido alguna alternancia, sí, pero el caso de Guanajuato con 30 años, uno lo vimos, por ejemplo, el tema de la estructura de las Yucatán placas. También es un poco ahí con Mauricio Villa. Entonces, el poder que tiene realmente Acción Nacional se vio reflejado el día de hoy de manera devastadora en la elección de Alejandra Gutiérrez Campos, ¿no? Contra Ricardo Sheffield. Yo sentía que venía a hacer alguna estructura, por eso decir, bueno, tuvimos una buena cantidad de votos para a lo mejor pensar en el 2024, que no creo que se vaya a dar por vencido, ¿no? Ahora, es el gran perdedor Ricardo Sheffield.
Sheffield o no? ¿O no es tanto 3-1? 3-1 demuestra que sí es una derrota, por más que quieras, es una derrota contundente. Ricardo en los últimos días ha dicho que por lo menos la mitad de los votos de Alejandra Gutiérrez fueron comprados con vales de grandeza. Una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo. Ahí habrá que a ver cómo funciona este asunto. A mí me parece, en la experiencia, no quiere decir que no suceda, pero quitarte un 3-1 de encima es bastante. No es imposible, pero. Sí me queda claro que él no lo esperaba. Él no esperaba ese resultado tan devastador. Yo creo que no lo esperaba. A mí me parece, en mi lectura, que los principales enemigos de Ricardo están en Morena. Y creo que difícilmente podremos ver a Ricardo Sheffield como candidato al gobierno de Guanajuato en el 24, porque ya perdió 18, pierde ahora 21, y los más felices son, me supongo yo, Ernesto Prieto, Ricardo García Ceguera, César Prieto, que acaba de ganar. Ellos están mucho más, tienen más probabilidad como grupo, ¿no? Claro. Bueno, el caso de las alcaldías que no gana Morena, que tuvo la gran oportunidad. El caso de Guanajuato Capital con Roberto Loya, que podía haber tenido una buena forma de poder trabajar en esta elección. Caso Pénjamo, fue error de la decisión del candidato. Claro. Caso Pénjamo también. O el caso de Toño Chaurán en Celaya, que la candidata a la alcaldía en Celaya, que eso lo tocamos más tarde, logra alcanzar una buena cantidad de votos. Se llevaron, son 20,000 votos, más o menos 15,000 votos de diferencia con Javier Mendoza, pero ahí es donde dice uno, bueno, si hubiera entrado, el hubiera no existe, pero si hubieran entrado sus candidatos, creo que hoy estaríamos hablando de una cosa diferente en esos por lo menos 3 municipios, ¿no? Sí, lo decíamos aquella vez, la designación de candidatos que eran los mejores perfiles, pues después por el pleito entre tribus, que hay que decir lo que hay en Morena, eterno, finalmente, pues ellos prefieren dinamitar el barco antes de salvarlo aunque gane el equipo contrario. Pero visto desde fuera, sí hay situaciones que no entiende, o sea, es decir, Loya era un candidato natural en Guanajuato, Guanajuato Capital. A final de cuentas, pues es decisión de los partidos decidir a quién postulan, y creo que ahí sí Morena pagó. Es probable pero indemostrable saber si con Loya hubieran ganado. Exacto, pero quizá la probabilidad aumentaba. Vamos a marcar la pausa comercial. Me gustaría regresar con Irapuato también, es un caso que cerremos corredor industrial e irnos a los municipios que no gana el PAN, que decías, Toño, quizá no fue la gran sorpresa, pero creo que sí son elementos San Miguel de Allende. San Miguel de Allende es impresionante. Vamos a la pausa, no toque el botón, regresamos a Decisión 2021. Estás viendo Decisión 2021 con Jorge Robledo. Las Noticias del Bajío refuerza su compromiso de llevarte la mejor información. Desde hace más de 50 años compartimos una historia con usted. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristina Solís y le presentamos toda la información al momento. Contándole todo lo que sucede en el estado de Guanajuato, México y en el mundo. Le damos información confiable con Cristina Solís, profesional del periodismo y la noticia. La cita es a las 2:30 de la tarde por el 12.1 de su sintonizador, Televisa del Bajío.
¿Qué tal? Mi nombre es Julio Ramos y lo espero en compañía de Cristina Solís en punto a las 2:30 de la tarde por el 12.1 Televisa del Bajío. Platicamos referente a todas las reacciones por la Feria de Verano en León que esperan los diferentes sectores en el tema comercial. Esto y más en las noticias. Gracias, platicando con Toño Rocha y Adolfo Manríquez, gracias. Y bueno, seguimos con la agenda. Ya hicimos una revisión, León era un caso peculiar. Ya empezamos a platicar un poco de Salamanca, que ahorita profundizaremos. Irapuato también era como una lógica, ya parecía que era la crónica de una victoria anunciada. Sí, aunque creo que a final de cuentas también se reducen un poco las diferencias. Si todo avanza de manera normal, una de las 3 pluris por repechaje que obtendrá Morena será de un distrito de Irapuato, lo cual señala ahí que de alguna manera sí estuvo más cerrado de lo que quizá esperaban los propios panistas, que hoy pueden presumir un tema que no es menor, que 2 de los municipios más importantes van a ser gobernados por mujeres, lo cual es un tema no menor, insisto. Que a nivel estatal quedaron 14 mujeres para gobernar. Eran 13. Es una cantidad. Son 13 hoy en día. Así es. Son 13 hoy en 13 día. alcaldesas, 11 del PAN. Hoy en día, en esta elección 2021, quedan 9 mujeres y son 5 de otros partidos políticos. Sube a 14 alcaldesas, pero baja a 9 alcaldesas del Partido Acción Nacional. Que si lo traduces en cuántos gobernados habrá, es una cantidad muy importante. Sí, bueno, mujeres debe ser la gran mayoría de los guanajuatenses. Vamos a ser gobernados por mujeres. Que es interesante. Lorena Alfaro, entonces, nada más sería como revisar ese punto. Esperado también, creo que no hubo ninguna encuesta que predijera que otro partido le pudiera ganar a Lorena. Y otra vez, como dice acertadamente Toño, sería prácticamente imposible asegurar, pero si hubiera entrado Gerardo Zavala Procel, la cosa hubiera cambiado, ¿no? Porque en la contienda... O Víctor Saavedra, sí, en el caso independiente con un partido, pudiera haber sido también ahí... Porque un factor interesante, ¿no? Porque el caso 2015 contra Ricardo Ortiz, Gerardo no hizo un mal papel, Gerardo Zavala hizo un buen trabajo, a pesar de la inseguridad tan fuerte que ha existido en Irapuato, que era uno de los municipios más violentos en este caso. Ricardo Ortiz supo trabajar muy bien, su administración municipal, dando manotazos en la mesa y haciendo un buen trabajo, tanto de mano dura a la seguridad. Claro, por supuesto, lo hizo. Y eso provocó que no se visualizara al exterior y al interior también tan fuerte la violencia en un municipio como lo es Irapuato, ¿no? ¿Eso no pasó en Silao, viendo los resultados? En Silao me parece que el PAN escoge un candidato que no era... Bueno, desde el 2018. Sí, bueno, pero el asunto es... Con el caso eso tiene historia. Tiene historia. Bueno. Pues Gallo no me parece que haya sido la mejor opción que tampoco tenía muchas, ¿no? Ahí el PAN... él venía de la administración. Él era secretario del ayuntamiento. Bueno, porque si hubieras metido de nuevo a Toño Trejo, la verdad, la caída hubiera sido súbita, con una consecutiva. La verdad, Toño Trejo no tenía forma de levantarla, ¿no? Yo creo que no. Tema mediático, tema comunicación, la verdad es que sí fue algo muy gris y la verdad, la prensa incluso molesta. Y gris por decirlo amable, te lo agradezco, muy amable. Y Carlos García ya fue alcalde de Silao, es una persona que es conocida ahí, un expanista. O sea, y fue muy corta, ¿no? La diferencia de votos, ¿no? Sí, digo, creo que ayer terminaron 800, que ya no es cosa menor, empezó en 200 el PREP y ya terminó. Que 800 también sigue siendo como pues muy polarizado. Sí, de acuerdo, polarizado, pero en los 800 de Silao, que tiene, no son los 800 de León, que es porcentualmente ahí pero yo no creo que el PAN tenga argumentos como para... No. Quizá lo impugne por no dejar, pero no veo que haya muchas probabilidades. El mensaje en Silao, por ejemplo, sería así como: yo ciudadano sí voy a estar revisando tu administración y si no me gusta te puedo cambiar. Sí sería un mensaje muy contundente en ese sentido. ¿Sí lo ven así? El otro es que Gallo no logró prender no logró. O sea, es decir, ahí... Porque apoyo tenía. Y además, como bien lo dices, el actual alcalde pues no era muy querido y ahí sí, Gallo terminó en parte pagando el mal desempeño que en la percepción se tiene del edil actual de Silao. Tiene problemas también de seguridad, de tema de recolección de basura, eran problemones, nos decían, ¿no? Ha
Aquí hay un tema importante que no sé, lo quiero compartir con ustedes. El tema de a veces algunos alcaldes que se fueron a la elección consecutiva, pecaron muchos de ellos en el asunto de la soberbia. Llegan al poder y tienen una soberbia total y absoluta. Lo que platicamos el otro día es, van a tocar la puerta como pidiendo trabajo. Llegan al poder y se sienten ya el patrón del pueblo. Entonces creo que esa óptica debe cambiar. Esto es un mensaje para varios de los que cayeron de manera súbita. Caso San Miguel de Allende, caso Acámbaro, caso Silao de la Victoria. San Francisco, ¿qué pasó en San Francisco? ¿Cómo lo ves de San Francisco? Gana un panista, iba a ganar priista. Sí, porque Casillas no había hecho tan malas cosas, sin embargo... No, le afectó mucho los últimos asesinatos y las últimas complicaciones allá en el municipio. Eso le alcanzó a afectar mucho. Toño Marún es su regidor, al final de cuentas de emanado del Partido de Acción Nacional, sí lo quiso la gente. Creo que ahí fue un poco el voto a un rechazo por la inseguridad también que se vivió al último, que a veces los alcaldes son los que menos culpa tienen. ¿Pero ¿y un buen candidato? O sea, Marún. Yo en principio pensé que estaba diseñado para que repitiera Casillas. Javier, sí, ¿Te acuerdas? Te lo platiqué, sí, me parecía que estaba diseñado con mucho temple, ¿no? Javier Casillas, un tipo muy centrado en lo que dice, lo que hace, sin arrogancia, sin nada. Creo que la verdad, pero sí fue algo sorprendente donde entra Marún ¿Con cuánto ganó Marún más o menos? No es tanto, no ganó tanto, pero sí ganó con claridad. O sea, es decir, no le pasó lo que a Silao, por ejemplo. No, ahí sí fue mucho más. Ahora, el tema es que sí, en municipios más pequeños, el boca a boca. Sí, claro, eso. Es decir, aquí, por ejemplo, debe haber un porcentaje importante de leoneses que físicamente, a pesar de las campañas, no identifican a Alejandra, no identifican a Ricardo, a quien me digas. En cambio, en municipios más pequeños sí es más probable que se dé esta sensación de cercanía con el candidato, en donde entonces el voto se decide por la persona, a veces mucho más que por la marca del partido político. Salamanca, ¿qué pasó en Salamanca? Era también anunciado, era como ir cuesta arriba, ¿no? Por parte de Isaac Piña. Sí, ¿no? Ahora, el tema ahí que será interesante saber es si, o sea, es decir, Isaac tenía alguna oportunidad si Betty Hernández le decía a los trabajadores de presidencia, hay que operar o no operar por Prieto, ¿no? Creo que era el punto. Y también. a final de cuentas creo que sí sorprende el bajísimo porcentaje que tiene Betty, lo cual otra vez nos lleva a esta tesis de que a veces sí son los candidatos, pero a veces es la marca. 2% creo que es Partido del Trabajo, ¿no? O más o menos, ¿no? Sí, 3%, o sea, por ahí anduvo Betty, nada. También envuelta en complicaciones la administración de Betty, ¿no? Incluso dentro de las sesiones de Cabildo, pues hasta el mismo Morena le bajaba sus diferentes propuestas. Entonces, el pueblo se da cuenta, la ciudadanía se da cuenta, sí fue la marca la que hizo que ganara en el 2018 Betty, siendo panista. ¿Y César Prieto también? Ah, exactamente. Aparte, para el presidente era un manjar tener Salamanca, ¿estás de acuerdo? Sí, aparte sí. Salamanca focalizado con el tema del Huachicol, el tema de Pemex, o sea... Pero en algún momento se pensó que Isaac podía ganar. Bueno, sí. Buen candidato Isaac Piña, Yo a mí me parece algo... que tenía muchas posibilidades, yo sí creía que tenía muchas posibilidades. Yo creo que hasta él. Si no hubiera bueno, está muy emocionado. No hubiera pensado. Sí, por supuesto. Y la caída, súbita de Betty Hernández. Y esto también, el tema de no tener un buen contacto con los medios de comunicación. Somos comunicadores y te das cuenta exactamente. Los alcaldes y las alcaldesas deben de darse cuenta de quién se están rodeando, quiénes son sus asesores, quiénes están trabajando para ellos, porque muchas veces ellos son los que les descomponen totalmente. Las direcciones de comunicación social, secretarios de ayuntamiento a veces son los que mandan. Y el alcalde o la alcaldesa, pues a veces nada más firma, ¿no? Y es cuando viene ya una complicación en caso de querer tener una elección consecutiva o ver con qué persona pueden disputar una elección más, ¿no? Vamos a ver rápidamente la lámina de cómo quedó Salamanca. Rápidamente la vamos a tener en la pantalla. Entres, mira, ahí está Salamanca. ¿Cómo quedó? 35.6. 28, 26. 34. Sí, 34, 26. 35, así es. 35, 28, ¿no? 28. Se va a cuarta posición. Gracias, Betty. mi Rafita Ramírez. Sí, no, Betty, no sé si haya más ahí. Ahora, y te iba a preguntar, pero ya nos queda claro, con los números, Betty gana 3%, no le hubieran servido para nada, ni para el No sé, habrá que ver los restos mayores para ver si pudo meter o no pudo meter un regidor. No sé si ella iba en la lista, si iba como 2 como regidora. Yo dudo que los datos le alcancen a Betty por el porcentaje que vi de 3.
se me hace difícil que llegue. Y hay que recordar que César Prieto incluso comenzó la campaña 1 o 2 semanas después, pero ahí está muy claro que la sí, es la fue marca. importante. Ahora Diego Calderón logra el 12, no lo den por muerto, dirían, de MC. Yo creo que el 12% le da para 2 regidores. Un regidor vale 8.5, entonces ahí está claro que con esos tiene 12.9% de la votación. Seguramente le va a dar a Movimiento Ciudadano para por lo menos 2 regidores. Ahora Salamanca le da la Diputación Federal, tengo entendido, a Morena, ¿no? No. Sí, no, es local. Ah, Es la la local, La pero local se es con... Se habían llevado todos los De los, puestos. 21 Cuauhtémoc, ¿no? de los de 22 distritos, 21 son de Acción Nacional, solamente pierde uno, ¿no? Cuauhtémoc, Ajá, sí, Cuauhtémoc exactamente. era el de comunicación de Morena. Él es el que El que va a quedar como el único que ganó Diputación local. uninominalmente por Morena es Cuauhtémoc. que La también real- en Diputación... No, perdón. La realidad es que devastador, digo, ya lo dijimos, la palabra que hemos estado utilizando, prácticamente 2 millones de votos, ¿no? En esta contienda electoral, 2 millones y fracción, más de 800,000 de Acción Nacional y más de 400,000 de Morena. Entonces, a pesar de todas esas grandes diferencias, creo que por ahí tendrá que tener mucho cuidado hoy en día Acción Nacional de trabajar como lo sigue haciendo, pero sí los puntos finos, avanzar en ellos. 22 alcaldías de Acción Nacional contra 25 que tiene hoy en día. O sea, eso hay que revisarlo muy bien, cómo poder trabajar para obviamente tener una buena cantidad de alcaldías, que lo que más les interesa indudablemente es el Congreso del Estado, ¿no? Claro, Yo claro. calculaba 27 alcaldías de Acción Nacional en esta Bueno, elección. ellos pensaban en 25, 27 Sí, también. exacto. Hoy son 25. Así es. Pero Mantener cada lo mismo. 22, sí, por lo menos lo mismo, ¿no? Así es. Ahora es que esto de la marca es interesante. Como bien lo comentas, prácticamente 42% del PAN, 22% de Morena, pero en estos entresijos que se dan en los números, los dos van a tener menos alcaldías. Sí, Curiosamente. exactamente. Curiosamente los Son dos. 3, ¿no? De Morena tenía 5. Exactamente. Es curioso, pero creo que gobierna más, si mal no recuerdo. Leía una fórmula donde son menos, pero por los municipios que gana, exactamente. gobierna más. Se También es mantiene interesante el Salamanca tema. y gana ahí un par de municipios Al interesantes. interior también, bueno, también, y al interior te acordarás de algunos de la zona de allá norte. ¿De Morena o de quién? Morena. Ganó Doctor Mora. Doctor Doctor Mora lo gana, pierde increíblemente la candidata, Anel Miranda, que es la candidata, pierde contra Morena, ¿no? ¿Quién más pierde? Es que fueron solamente 3 alcaldías. Así es. Sí. Tiene Doctor Mora, Salamanca El otro no me acuerdo. y Silao. Ah, claro, Silao. Solamente 3 de 5 que tenía, ¿no? Así es. El caso de uno de los derrotados sin coalición es el Revolucionario Institucional. No, claro. Tenía 11 alcaldías solamente con Revolucionario Institucional. 11 alcaldías que son las que tiene hoy en día. Se queda con 10. Con San Miguel de Allende y otras distritos. Con San Miguel coalición, y las que sí, quiera, claro. ese es mi resto, ¿no? En coalición son 10. Sí. Pero solito el PRI, creo Pero que entonces sí. no perdió tanto el PRI, sería como... Bueno, en coalición solamente se queda con 10. Digo, PRD solo queda con Hichú. Ajá. Y esa va a ser impugnada seguramente. Seguramente será con el caso de Hichú. Y también la derrota en Juventino Rosas, ¿no? Que coalición, que gana Acción Es decir, que Nacional. aquí la coalición no funcionó mucho. Pues a lo mejor sí, porque le dio 10 alcaldías. Caso El San Luis PRD de va la a perder Paz. registro. A menos que Sí, haya un verdadero milagro. claro. Entonces me parece que al PRI le pudo haber funcionado algo, pero al Poquito que lo PRD arrastraron. no le Nada. funcionó absolutamente nada. ¿no? Bueno, pero lo que le alcanzó a esta alianza, PAN, PRI, etcétera, en la Ciudad de México, ¿no? Donde polarizó Claro. finalmente el territorio, creo que eso no se vio reflejado aquí en Guanajuato, sí lo veo. Es que a nivel federal solamente hubo un distrito que iban en alianza, ¿no? De los Sí, sí, 15. sí. Que fueron poquititos. Sí, nada más uno, y aquí el PAN iba solo en 14 y Sí, en locales en ninguno. En local el PAN iba en los 22 solo, y en las alcaldías también iba solo el En PAN. Nacional iba en un distrito, creo, si mal no recuerdo, en Jalisco, la zona de Ocotlán, de esa parte de cerca de Lago Chapala, y lo perdieron. Y curiosamente no lo gana ni siquiera Morena, lo gana MC, que MC en Jalisco hizo cosas estupendas, Sí, se ¿verdad? fortaleció muchísimo, ¿eh? Aquí son 2 alcaldías, ¿no? De Fíjate, MC, Moroleón y Pueblo Nuevo. Nada más. Fíjate, ahí el tema bueno, de Pueblo Nuevo es, ponle Solórzano y luego ya... Sí, claro, por o sea, supuesto. si es Como Leo, si es Yuriria, la hermana, ¿no? Si es Nada más le pones el apellido de Sí, Casada, o sea, ¿no? ¿cuál partido o ganó cambias Solórzano? partido. Solórzano, Ganaron ¿eh? los Solórzano. O Yuriria, ¿no? El tema del Verde que vuelve a ganar en Yuriria tras Ahora, un el tema trabajo. ahí es
de Movimiento Ciudadano es quizá la lamentable muerte de asesinato de Alma, que luego su hija gana sin estar en la boleta, su mamá se mantenía en la boleta, pero Movimiento Ciudadano no pintaba en las encuestas antes de este muy terrible, abajo, era tercero o cuarto lugar, y bueno, un evento de esta naturaleza pues sí provoca que... Y fue quizá el tema más emotivo, lamentablemente, Muy más triste. dolido para todos, ciudadanos y políticos. Definitivamente una muerte de esa naturaleza duele, debe dolernos. Si no nos duele, creo que estaríamos equivocados, ¿no? Pero bueno, vamos a marcar la pausa comercial. Hay otro fenómeno interesante de un independiente que llamó la atención, y después también cómo quedará San la Miguel Cámara. Allende, San Miguel, San Dolor. Miguel, San Miguel de Allende, por supuesto, y la Cámara del Congreso de la Unión, cómo va a quedar conformado, que no gana mayoría calificada Morena, etcétera. Vamos a la pausa, no toque el botón, regresamos en breve. Estás viendo Decisión 2021 con Jorge Robledo. Este martes los esperamos en las noticias del Bajío por el 12.1. Continuamos en semáforo amarillo. Por supuesto, la invitación a que nos sigamos cuidando. Muchas más noticias durante toda la semana, no se lo pierda por el 12.1. Al finalizar el día, lo hacemos juntos y bien informados en las noticias del Bajío con Iris Bañuelos. Tener información es tener poder, el poder de tomar mejores decisiones. En tiempos difíciles se requiere tener información confiable para poder hacer la mejor elección. Por esa razón, Iris Bañuelos, profesional del periodismo y la comunicación, le acompaña a cerrar el día juntos y bien informados. Noche a noche le brindamos la información del momento. Le presentamos las noticias de mayor impacto local, nacional e internacional, deportes y espectáculos. La experiencia es nuestra fortaleza. De lunes a viernes a las 9 de la noche tenemos una cita en las noticias del Bajío por el 12.1 de su sintonizador. Nuestro compromiso es con usted. Televisa del Bajío. Estás viendo Decisión 2021 con Jorge Robledo. Pues gracias, continuamos en Decisión 2021 y se pone sabroso, hemos hecho un recorrido del corredor industrial. A ver, capítulo San Miguel de Allende, Guanajuato, lo pierde Luis Alberto Villarreal del Partido de Acción Nacional, buscaba la elección consecutiva. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué opinas que pasó ahí? Yo sí, lo platicaba aquí antes en el corte con Adolfo. El tema ahí es que sí hubo algunos problemas de Luis Alberto, o sea, sobre todo que 3 semanas antes de que se dé la elección hay inundaciones ahí en lo que había construido Villarreal, entonces eso pues, le genera problemas. Mauricio Trejo, pues también es ahí un tema que es importante. Ahí tenemos los datos. Aquí tenemos los datos. Mauricio, 31%. 31.8%, Alberto Villarreal, 27.6% y 23.6% Ricardo Ferro. ¿No? Pero yo pensé que iba a ganar Villarreal, que segundo lugar iba a quedar Ferro,
y que tercer lugar iba a quedar Mauricio. Luego ya sí me sorprendió la semana pasada Román Cifuentes, quien comentó que, luego aunque ya le matizó, ¿no? Le matizó, pero dijo que Luis Alberto no era el mejor candidato que podían tener. Hay que recordar que las relaciones entre Mauricio y los Villarreal no son buenas, nada amigables, y entonces pues habrá que ver cómo se da esta situación, lo que termina siendo Luis Alberto como alcalde y lo que va a ser Mauricio Trejo, pero sí me parece sin duda la sorpresa una de las sorpresas de la jornada. Me sorprende que Marco Cortés, que estuvo muy activo en Guanajuato, no fue una, fueron varias veces que vino a levantar y a trabajar con candidatos y candidatas, no llegó, no tocó para nada a San Miguel de Allende. Dicen que la forma es fondo, no sé, quizá lo acuérdate que se interprete, que cuando hace 3 años que Ricardo Anaya era el dirigente o todavía el jefecito del PAN, el candidato a alcalde era Ricardo, que iba a buscar la elección consecutiva, y Luis Alberto iba por una diputación federal. Anaya dijo, ni más, yo no quiero a Luis Alberto de candidato a diputado federal, entonces invirtieron, Ricardo se fue de candidato a diputado federal y Luis Alberto se fue de candidato a alcalde. Ahora Ricardo gana. Digo, es cierto que el distrito abarca más municipios que San Miguel de Allende, pero Ricardo sí gana ese distrito. La federal es San José Iturbide, Comonfort, San Miguel y Norte de Celaya, ¿no? Que es el distrito 2. Exactamente, la diputación federal que trae Ricardo Villarreal. Sí, Luis Alberto Villarreal le cede. Después de los escándalos que existieron de los moches y Ánimo, Montana y todo eso, Luis Alberto Villarreal, eso le ha pegado y lo trae marcado y lo tendrá marcado para siempre, ¿no? ¿Pero por qué ganó hace 3 años entonces? Sí, ahí está ver el trabajo, cómo se formuló, ¿no? Él es el que gana esa elección. Hay que recordar que él es el que le cede o le tiene que ceder la posición en el Congreso de la Unión a Ricardo Anaya, que es cuando logra resurgir mucho más Ricardo Anaya. Luis Alberto Villarreal, lo dijimos en el programa anterior, tiene mucho expertise en el tema político, no necesitaba tanto redes sociales, pero sí se enfrentó con periodistas. Lo vimos en algunas comunidades, en algunos videos donde lo enfrentaba a la gente molesta, la gente enojada, ¿no? Caballo que alcanza gana. Trejo estaba abajo en la elección. Tercer lugar. Exactamente. Y gana muchos puntos y fue poco tiempo como revirtió, ¿no? Dijimos choque de trenes entre los dos, que iba a ser así. Era un tema ya personal, también, lo que dices tú, es lo que decías tú. Creo que es el mejor ejemplo de cuando pasan lo político a lo personal, ¿no? Sí, claro. Dijimos, la elección que se va a poner sabrosa puede ser León y puede ser San Miguel de Allende. Creo que nada más San Miguel de Allende fue un poquito más sabrosa. Hay que recordar que Mauricio Trejo Pureco siempre ha vivido de ser empresario, de generar empleos, un empresario exitoso. Eso, solamente 3 años vivió de la política, entre comillas, con el sueldo. Luis Alberto Villarreal pues siempre ha vivido el tema de la política. Eso creo que ya también la población en general ya no lo ve bien. Ya creo que hoy manifestó algo diferente. El caso de Ricardo Ferro fue víctima también de algunas burlas, por su forma de hablar, etcétera, etcétera. Eso no se vale, tampoco en una elección. Y no hizo un mal papel, por poco mandan a Luis Alberto a la tercera posición. Yo también pensé que ganaba Luis Alberto, porque habíamos visto las estadísticas, las diferentes encuestas y lo traían favorable. Pero sí, al final de cuentas, creo que eso es lo que castiga el elector. Y ahí está el resultado, una de las derrotas por parte de la que más le duele al PAN, sin duda, ¿no? Claro, pero sí trae un grupo, que es el grupo de Navarro, el grupo de Ariel Corona, seguramente en Cortázar. Navarro gana Guanajuato por el PAN y es parte de ese grupo, ¿no? Es parte de ese grupo, sí, por supuesto, ¿no? Con el mismo Luis Alberto Villarreal, que no pertenece al grupo del panismo absoluto en el estado de Guanajuato, ¿no? Yo a Ariel ya lo veo muy pegado. Ya más para acá, sí, como que ya está desmarcando un poco, ¿no? A partir de Arturo Navarro pues también tuvo que ir y pasar lista con el grupo del gobernador, ¿no? Pues, si no era... Difícilmente sería candidato, Difícilmente. Bueno, y atando cabos ahorita, Miguel Márquez empezó a ir, si ahorita revisamos, empezó a ir a algunos municipios donde internamente, seguramente Acción Nacional, veía que estaba más debilitado. Tal es el caso de San Miguel de Allende. Sí, sí, claro.
La óptica seguramente internamente era de esa manera. Por eso saca un video Miguel Márquez Márquez, pues apoyando. Tiene mucho carisma Miguel, digo. Claro, sí, Miguel eso ya lo Márquez sabemos. Tiene un capital político impresionante. Ese es un buen tema y es decir, bueno, para un análisis posterior es ¿qué papel jugó Miguel Márquez? Hay quien dice que se le subió a las barbas al gobernador Diego Sinue como buscando de una vez posicionamiento. Hay quien dice que pues, le dieron esos municipios chiquitos y de poca trascendencia para que se divirtiera un poco y ahí de ponerlo en un corralito. Más vale estar viendo ahí a Miguel sabiendo qué hace y no que ande suelto, pero será interesante ver. Yo lo veo muy prudente. Es más, voy a decir algo, digo, no quiero caer ahí en el tema como ser impertinente, pero lo invitamos a esta mesa en pleno proceso electoral. Dice, oye, nos gustaría tu análisis, Miguel, creo que sería muy interesante cómo observas el proceso, etcétera. Y me dijo, señores, no voy por un tema de respeto y me quedo en este sentido. A mí, digo, que se me hace algo como muy fino, ¿no? Claro. Se me hizo muy fino, se hizo una postura muy respetable, pero también muy fina, ¿no? Estuvo también de Manuel Doblado, ¿no? Sí, bueno, estuvo en varios ahí. El tema con Miguel es que si se comienza a mover solo, pues en la política, sí, claro, moverte solo te castigan. Está complicadísimo, ¿no? Sí. Y ha sido disciplinado, ¿no, Miguel Márquez? Sí, hubo una analogía que me gustó mucho, que decían que la gente del Grupo en el Poder, Román, Diego, eran como los papás, ¿no? O sea, que está bien, pero pues si quieres ser candidato, pues hay que hacer esto otro, hay que conseguir lana y no te tienes que salir del presupuesto. Y Miguel Márquez era como el abuelo, ¿no? O sea, es decir, fíjate que Diego y Román no me pelan, tú no te preocupes, o sea, Miguel ahí, vamos rompiendo el cochinillo. A ver qué pasa, ¿no? Y eso pasa con papás y con abuelos, ¿no? Bueno. Me pareció una analogía interesante, pero sí habrá que ver qué pasa con Miguel. Si de veras va a ir a buscar en septiembre o a finales de año. Es que muchos lo veían como un candidato natural a ser el presidente del Partido de Acción Nacional, ¿no? Exacto. Ahora Marco Cortés no sé qué vaya a decir, si se sienta muy ganador y que diga que puede asegurar una reelección o que puede asegurar una influencia. Sí. Bueno, Gustavo Madero decía, ex líder nacional, que es un autoengaño de Acción Nacional. Bueno, Gustavo Madero y lo que buscan, digo, sí, claro, sí. Lo que buscan es quitar a Marco y ponerse ellos, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Pero de alguna manera eso es interesante, o sea, es decir, no es una gran victoria la que tiene Marco Cortés. Sí, a ver, había muchas gubernaturas en juego y Marco Cortés viene el cierre de campaña a León con un tema de una candidatura a alcaldía. No se demerita, por supuesto que tiene mucha fortaleza, pero también creo que son mensajes. Claro. Decía una persona que le entiende la política que la política hace extraños compañeros de cama. Sí, claro. Entonces, finalmente, en ese sentido, pues lo que me llama la atención, recordaba ahorita en lo que ustedes platicaban, por ejemplo, una Margarita Zavala, que yo no la veía haciendo fórmula en una alianza y resulta que ahora fue una candidata ganadora, ¿no? Sí, y ganó por las dos vías, ¿no? Por la uninominal y la plurinominal. Claro, habrá que ver cuál escoge, cuál decide, ¿no? Cuál decide, o qué dice la ley Pero son mensajes interesantes, ¿no? A final de cuentas, de las primeras frases que yo aprendí en la política, decía Jesús Reyes Heroles, el papá de los... decía, en política lo que parece es. ¿no? Sí, no hay que especular, no hay que... Así es, punto. Así es. Y la forma es fondo como lo has platicado. Ahora, nada más cerrando, San Miguel de Allende, algo que me llamó la atención en el primer discurso de Trejo Pureco, dice, vamos como a reivindicar la mala imagen que se tuvo y la forma en que lapidaron el tema de los malos manejos municipales. Entonces es algo que todavía es una espina que trae clavadísima. Sí, por supuesto, hay que recordar que también Mauricio fue muy auditado luego de que concluyó su administración, hubo algunos señalamientos de parte de la Auditoría Superior del Estado, entonces, o sea, es decir, entre Mauricio y Luis Alberto, cualquier cosa que suceda, a mí en lo personal no me sorprendería. Ahora esa historia no va a acabar ahí, no va a acabar de que ya es alcalde y todo. No, se la va a Mauricio tiene que entender que lo que le importa es el futuro, ¿no? Sí, claro. O sea, es decir, ahí no tiene caso que utilice 3 años de alcalde como para... venganza, por decirlo así. Alguien que políticamente hoy está... muy lastimado. En el purgatorio prácticamente, sí, claro, ¿no? Entonces, Mauricio, si es que no hay alianza PRI-PAN en el 24, Mauricio es el mejor posicionado para ser candidato del PRI a la gubernatura, o para irse al Congreso, o como quieras, ¿no? O sea. Y nada más pregunta, ¿cómo queda Alejandro Navarro, alcalde ya electo de Guanajuato, después de que quizá su grupo se fractura de esta manera? Bueno, se fractura o se debilita, por decirlo así. Pero arrolladora la victoria de él, vamos a ver cómo se queda, solo porque tiene también a Ricardo, ¿no? Ricardo Villarreal. Entonces, dentro de este mismo grupo,
Creo yo que Alejandro tendrá que hacer un buen trabajo, porque estuvo envuelto en muchos escándalos, ¿no? Desde el principio en la administración, con las famosas camiones y la gente que llegaba, que consumieran un poquito más, muchas cosas, ¿no? Que tuvo Aquí el caso venía Alejandro. En patrulla. Sí, claro, sí, que tuvo Alejandro, pero bueno. Pero la forma de ser de Alejandro conecta con muchas personas en Guanajuato. Sí, claro. Más de 1 millón de vistas en su TikTok. Digo, no quiero decir ni promuevo el TikTok en los políticos, yo tengo mis dudas al respecto, pero ellos en su forma dicen que les está funcionando bien para Le funcionó a Samuel y a Mariana. Es el mejor ejemplo. Pero de ahí en más, tampoco una cosa, y lo digo con preocupación, y no por el tema político, quiero ser como muy claro, pero imagínate que esas herramientas de TikTok, etcétera, lo puedan posicionar y así se está pintando para ser un candidato presidencial. Es que los jóvenes es lo que ven, y al final de cuentas es algo que no puedes dejar de lado, ¿no? Si tus votantes están usando estas redes, pues tienes que llegar a ellos a través de estos mecanismos. ¿No? Aquí Norma Nolasco los utilizó y no le fue muy bien. Nada bien a Norma Nolasco. Bueno, ¿no? Pero ahí y hubo otros que usaron TikTok y tampoco les fue nada. Es que también tienes que tener como cierta gracia para ello y entenderle el tema, ¿no? Y bueno, Samuel casado con una influencer de las más poderosas. De las más fuertes, sí. Le entiende muy bien. Y MC también lo ha hecho con el TikTok y todo, ha hecho cosas interesantes, ¿no? Yo creo que en manejo de redes sociales en León, creo que a lo mejor lo hizo Movimiento Ciudadano con Juan Pablo Delgado, ¿sí? Juan Pablo, que ahí me parece que Juan Pablo fue un buen candidato, le da a Movimiento Ciudadano una regiduría. Habrá que ver ahora que Juan Pablo posiblemente se haga un ladito en la política un rato, la Güera Limón, la activista de la Güera Limón, a ver qué va a llevar la carga de todo lo que hizo, o la responsabilidad, no la carga, a ver cómo se comporta, ¿no? Los cambios que existió, digo, hablando un poquito, regresando al tema San Miguel de Allende, caso Dolores Hidalgo, también que se va al tercer lugar, Raya, lo habíamos comentado, también alguien que se cerró totalmente a la prensa, lo decía en esa otra entrevista que estuvimos total aquí. Soberbia, ¿no? Mucha soberbia, y gana un buen candidato, expriista, en caso de Adrián Hernández. Otro que ahora caso. Sí va a ser panadero del PAN. Sí, exactamente. Caso San Felipe, que estuvo también muy cerca, un exalcalde, y vuelve a ganar Eduardo Maldonado, que vuelve a ganar bien cómodo con el Partido Verde. San Diego de la Unión, un caso también, con un exalcalde priista, se cambia a RSP, y también la gente castiga un poco el trabajo. RSP ganó 2. De Diego Leiva, ganó 2 alcaldías. San Diego de la Unión con Juan Carlos Castillo Cantero, que era del PRI, entra y arrasa prácticamente. Sí, la gente reprobó el trabajo de Diego Leiva, lamentablemente. Ahí también el tema de comunicación, el tema de trabajar bien con el pueblo. ¿No? El tema. Y gana también otro, Jaral del Progreso, gana RCP también. Y nos vamos al noreste, el noreste que tenía 6 alcaldías de los 8 municipios, se queda solamente con 4. Pierde, se queda Jichú, que decían que podía ser impugnada. PRD, ¿no? PRD. Gana también la coalición PRI-PRD en Tierra Blanca, que gana también. Gana, uno de los rockstar, indudable, que es el chino, que es Luis Gerardo Sánchez Sánchez, en San Luis de la Paz, ganaba 3-1, era un municipio... Este sí estaba cantadísimo, ¿no? No, la verdad es que nos tocó estar en algunas cosas de ahí, que decías que impresionante la forma como la gente lo cobija. Y eso también es elección consecutiva, ¿no? Es elección consecutiva, pero arrollador totalmente. Gana también, son esos 4 municipios los cuales tiene hoy en día el noreste, y tiene los otros 4, que es Atarjea, San José Iturbide, que lo recupera Cindy Arbizu. Hizo un buen trabajo durante 3 años. Aunque ahí también habrá impugnaciones. Sí, perdió. Por lo menos son impugnaciones, el PAN, ¿no? Por lo menos. Sí, perdió en la elección 2018 y gana ahora con un trabajo que estuvo desarrollando constantemente. En fin, pero yo pensaba que se quedaba con 6 alcaldías el noreste del estado. Qué interesante, muy interesante todo este barrido informativo. Vámonos a la pausa y regresamos prácticamente a conclusiones, señores. Tenemos que abrir 2 horas de programa. Regresamos, es Decisión 2021.
Antes del amanecer ya estamos listos para llevarle la mejor información. Todo lo que necesitas saber a partir de las 5:50 de la mañana con Jorge Robledo y Atsiri del Valle. Bienvenidos a más de 3 horas de contenido informativo. Recuerde que aquí su historia se convierte en noticia. Información de seguridad al momento. Porque la noticia no descansa. Estas fueron las historias de la madrugada. Deportes, espectáculos y el clima. Al mal tiempo, una sonrisa. Toda la información aquí en las Noticias del Bajío. Desde las 5:50 de la mañana, las noticias del Bajío por el 12.1 de su sintonizador. Y recuerda, no toques ese botón. Televisa del Bajío. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristina Solís y lo invito a que nos sintonicen punto a las 14:30 horas con toda la información en materia de vacunación en el estado de Guanajuato. Ya lo sabe mi compañero Julio Ramos y su servidora, lo esperamos por el 12.1 de Televisa del Bajío. Vamos a la recta final de Decisión 2021. Gracias, esperamos que pues, el contenido sea de su agrado. Y ya para cerrar, un caso de un candidato independiente, lo transmitimos a nivel nacional en Televisa, y es el candidato independiente Edgar Palomino, de 34 años de edad, que ganó la alcaldía de Cucurpe en Sonora. Llama la atención porque él no estaba en la boleta, y bueno, una fórmula que te permite la ley en temas electorales es que si alguien dice yo quiero votar por Adolfo Manríquez, yo pongo Adolfo Manríquez y lo meto a la boleta y así gana la votación. Llama la atención, pero bueno, son fenómenos que suceden en este país, ¿no? Ahora, aquí el tema es si la autoridad electoral va a reconocer el triunfo de un candidato no registrado, porque no sabes si tuvo gastos de campaña, si no tuvo gastos de campaña, si la pasó, si no la pasó. Sucedió lo mismo en Oaxaca. Ayer el Comité Distrital de San Pedro y San Pablo pues dijo sí, ganó este candidato, y ahora pues hay que ir a, se llama negativo, al Adalberto Reyes Ávila, no estaba registrado en el San Pedro y San Pablo de Tepozcolula en Oaxaca, de 33 años, le ganó 883 a 484 a la de Morena, pero pues ahí le entregaron la constancia y mayoría a la de Morena. Bueno, pero este caso es muy interesante el de Palomino, pero es más fácil entonces, me queda claro que hagas una propuesta previa para registrarte como independiente, que hay que pasar por una cantidad terrible de trámites, ¿no? Entonces debería, porque si en la boleta viene abajo, ¿quiere usted votar por alguien más? Pero debe de ser, sí, de acuerdo, pero el tema es, legalmente es con quién va a gobernar. Bueno, sí. O sea, es decir, aquí hay que recordar que no votamos por un alcalde. Ya ves que todos votamos dicen por un cabildo. O sea, y aquí tienes que poner, pues voto por él, voto por Juanito, diputado, Pedro, síndico, la figura que exista, sí, regidor, sí, o sea,
¿Sí? No, pues, es interesante, pudiera ser un vacío, ¿no? Claro, o sea, ¿de dónde va a sacar regidores? Sí, el Congreso del Estado tendrá que dictaminar a quiénes, ¿no? Yo me imagino que debe primero ser el Tribunal Electoral de Oaxaca y el de Sonora tendrán que decidir. No me creas mucho, pero sí que seguro que Edgar Palomino ya le dio su constancia. O sea, es que es probable que le hayan dado. Y bueno, como todos los alcaldes dicen, ya me quito la playera del partido y ahora gobernaré con la del municipio, ¿no? Oye, todos dicen eso, ¿no? Y entraba a colación porque aquí en lo local pasó algo, ¿no? Pasó algo con Santiago Malabatío, que también gana el candidato independiente José Guadalupe Paniagua Cardoso, el único. Hubo varios independientes. Sí, claro, en los municipios. El único, ¿es un buen mensaje? ¿Cómo lo ven? Me parece que es un buen mensaje, pero sí queda claro que no es lo mismo ser candidato independiente en un municipio pequeño que en un municipio grande. Sí, no. Creo que la figura de candidaturas independientes debe buscarse un mecanismo para fortalecerlo, porque pues, aquí en León, si quieres tener un candidato independiente que te dé el 3% para registrarse, el 3% por cada uno de los 6 distritos locales, o sea, es imposible. Claro, imposible, ¿no? O sea, ni diputaciones locales, ni hay candidatos independientes con éxito, muy complicado. Quien hizo un buen trabajo en un independiente fue Javier Mendoza Márquez en Celaya, en el 2018, un gran trabajo que ahí él pulverizó el voto de Morena. Si hubiera ido nada más PAN Morena, ganaba Morena sin indudablemente. Hace 3 años. Hace 3 años. Mendoza, pues mejor dijo, el PAN dijo, venga a hacer para acá. Buscó una estructura. Recordaba a Pedro Kumamoto, el primer candidato independiente que gana en este país, pero después era una gran promesa para alcalde, para senador, para lo que tú quieras, y hoy compitió por Zapopan y quedó hecho pedazos. Entonces, como tú dices, el proyecto es bueno, pero segundas partes... son modas, ¿no? Son Morena, el caso de Morelia, Michoacán, con Alfonso Martínez, quien ganó la alcaldía de manera independiente, después va a la consecutiva, 2018 pierde contra Morena en Morelia, y ahora contiende por el PAN y vuelve a ganar. Ahora sí gana, claro, un joven también, un candidato. Joven Querétaro, candidato. bueno, tú te dices el mapa de Querétaro sumamente bien, ¿no? Sí, Querétaro. Se esperaba eso, ¿no? Totalmente con Curi, estuvo la llegada de Marco Cortés, por supuesto, carro completo con Roberto Sosa en el tema de corregidora, Luis Nava, que se veía que Morena podía ganar, pero no, la verdad sí fue una gran elección de parte de Acción Nacional, que operaron muy bien en el tema de Querétaro. Nos quedan 5 minutos de comentarios y sí me gustaría como... aterrizar en la parte de un balance como de todo lo que sucedió, porque platicábamos fuera de micrófonos de que sí fue una elección muy peculiar, intensa, pero no como ha sucedido en otras elecciones con dinámicas y con reglas distintas. ¿Cuál sería tu punto de vista? Al final, para mí como ciudadano, lo más interesante e importante era cómo va a quedar la Cámara de Diputados federal, la Cámara Federal de Diputados. Son 198, 199 de la oposición a López Obrador, 301, 302, que obviamente, como tú lo mencionas, tiene mayoría simple, pero no tiene mayoría calificada. Eso es lo que más me llama la atención, ver qué mecanismos buscará Morena, o el presidente, que pues ya se declaró líder de Morena, al decir que buscaría establecer una alianza con el PRI. Esa es la parte que en el Congreso Federal se toman medidas que nos impactan a todos. Esa es la parte que más me interesa. Aquí en Guanajuato, 44% de participación, se me hizo baja, o sea, sí comparado con una intermedia, nacional, pero ¿no? O sea, es decir, algo no nos sigue gustando de la política o de las y los políticos. Y te diría, me sorprendió Moroleón, me sorprendió el 3-1 aquí de León, me sorprendió obviamente San Miguel de Allende, y el Congreso local, que no lo tocamos, pues era tranquilamente dominado por el PAN con 21 de las 36. Un caballo de Hacienda, ¿no? Traía 19, ¿no? Tiene 19. Bueno, más los dos que se agregan de que eran del PRD, Jorge Ortiz en Moroleón. No, se lograron adherir 2 diputados más, ¿no? Así es, que eran del PRD, se cambian. 21, no, pero aquí 21 van a ser del PAN. Sí, impresionante. 7, 8 de Morena, 3 o 4 del PRI, 2 de Movimiento Ciudadano, 2 del Verde. Y las plurinominales quedarán ya cuando ya se terminen las impugnaciones, ¿no? Nada más estarán definiendo las locales, ¿no? ¿Tu punto de vista para cerrar como el programa? Creo que el gran perdedor es Morena, lo que dijimos al principio. Acción Nacional ha trabajado bien. Le interesaba mucho lo que dijimos, el Congreso del Estado, indudablemente. ¿Cuándo han visto algún Congreso del Estado en algún estado que manden llamar a un gobernador?
nunca, ¿no? Para comparecer. Generalmente es muchas gracias, señor gobernador, que vino a visitarnos. Entonces, Tamaulipas se va a poner interesante por sí, eso. Claro, por supuesto, sí. O sea, mandarán llamar al gobernador. Le quitarán el fuero, deja eso. Van a quitar el fuero, ¿no? En Guerrero ya se tomó Macedo la toma. Sí, yo creo que buena elección. No hubo tantos disturbios, salvo, digo, esa mancha tan fuerte, ¿no? Lo que pasó en el caso de Moroleón. Operó bien Acción Nacional con los municipios que quería ganar. También hay que dejarle el paso libre a la oposición, ¿no? También que exista por ahí un tema de pluralidad. Son 22 municipios, lo que dijimos del Partido de Acción Nacional, contra los demás de estos 46 que están siendo dirigidos por algunos otros partidos. Me gusta el tema de que sean más mujeres, que ya se ganó una más, entonces lo que dijimos, que son 14. Creo que la mujer está demostrando que tiene una capacidad, siempre la ha tenido, y hoy en día se está refrendando todavía más un buen trabajo de ellas. La elección consecutiva de Santa Catarina, por ejemplo, también con una mujer, varias de ellas que... Aquí en León será un cabildo, 9 mujeres, 6 hombres. Sí, claro. Por ejemplo, hablando, ¿no? Hoy es 8-7. Hoy es 8-7, 8 Bien, mujeres, 7 hombres, y será apenas el segundo cabildo en donde haya mayoría de... Sí, 14 municipios mandados. Sí, en los cabildos muy bien. Me preocupa en el Congreso de la Unión, en esa distribución, que finalmente Morena, y el presidente lo dijo, bueno, el Verde Ecologista de 11 a 40 y tantos votos, o sea, dice, señores, ¿qué creen? Vale mucho y se vende muy bien. La verdad es que tiene una historia, pues, vamos a decirlo de manera amable, como que se vende al mejor postor, para hacerlo de forma amable. Y el PRI ahora puede ser el gran villano, el gran salvador. Primero Movimiento Ciudadano con 25, habrá que ver ahí qué va a pasar con MC, a dónde los ponemos, si en el grupo de Morena o en el grupo del PRIAN. Se había hablado que ya estaba medio arreglado Andrés Manuel con Samuel García, ¿no? Entonces ahí... Eso es una posibilidad. Hay también una denuncia de WIC contra Samuel y contra Mariano. Sí. Entonces, es interesante. La verdad, gracias, caballeros. Siempre falta tiempo para eso, pero esperamos que la audiencia pues le haya gustado el diálogo y le haya gustado las opiniones aquí vertidas. Muchísimas gracias, Toño Rocha, muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias, Adolfo Manríquez, gracias. Jorge, muchas gracias, un placer, Toño, estar con todos ustedes. Gracias. Nos vamos, gracias. Decisión 2021, hasta pronto, pásenla bien.